Tengan paciencia. El programa completo se emitirá simultáneamente en la frecuencia 79. ¿Cuál es su animal marino favorito? Quizás esté pensando en el delfín, ¿verdad? Muchas veces los vemos, nos traen una sonrisa, la manera en cómo ellos interactúan, cómo juegan. Quizás esté pensando en los corales, los colores, el esplendor, la comunidad que estos crean para otros animales, para otros pececitos. Quizás joven esté pensando en un tiburón blanco, grande, o quizás una ballena azul. También se sintió, con las palabras, se sintió inspirado a decir que estos animales alaban a Jehová. Pero algunos de estos animales hacen ciertas cosas en un momento específico. ¿Ha escuchado hablar del gusano pardo? Muy probablemente no es muy común en nuestra área, pero cerca de las islas de Hawái se ven muy comúnmente. Se dice que durante 1 o 2 veces al año suben todos a la superficie para poder reproducirse. Pero es interesante. Esta serie, la creación demuestra que Dios lo hace todo a su debido tiempo, las aves. El Señor del tiempo. Me llama la atención ver a los pájaros, quizás les guste ver los colores de ellos, quizás les guste ver lo alto y lo mucho que pueden volar a diferentes lugares, la gran variedad de formas. Quizás ha tenido la experiencia de que alguno de ellos cerca de su casa hagan un nido y pueda ver cómo van y vienen haciendo este trabajo. Aquí lo que vimos en Florida, de hecho, podemos ver una gran variedad de aves, pero en especial durante los meses de invierno podemos ver aún más. Y esto se debe a la migración. Jehová les ha dado el instinto para que ellos, cuando en las áreas donde viven, se ponen a al bautismo que se sienten en la sección directamente aquí enfrente de la plataforma, si aún no lo han hecho. Hoy es un día especial para los que se van a bautizar. Nos alegramos mucho por ustedes, queridos hermanos. ¿Qué pueden hacer para proteger su amistad con Jehová de ahora en adelante? Escuchen con atención el discurso "La paciencia de Jehová es nuestra salvación". Estará a cargo del hermano Enoc Paredes, quien sirve como superintendente de circuito. De una pandemia, ahora estamos acá en una asamblea regional presencial, así que ya saben, con ese entusiasmo, ¿verdad? Que se escucha el rotundo sí ahí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, excelente. Pues entonces empezamos con la primera pregunta. ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Se ha dedicado a Jehová y ha aceptado a Jesucristo, que es el medio que Dios ha provisto para la salvación? ¿Sus respuestas, por favor? Excelente. Comprende que al bautizarse demuestra públicamente que es testigo de Jehová y que desde ahora forma parte de la organización de Dios. ¿Su respuesta, por favor? Sus claras respuestas afirmativas. No nos podemos contener de esa emoción, ¿verdad? Excelente. Así que lo que acaban de hacer, sus claras respuestas afirmativas indican que satisfacen los requisitos para el bautismo como ministros ordenados de Jehová.
Pues entonces vamos a hacer una oración.
Sabe, se ha dicho que nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. ¿Y por qué hablamos de ser fuertes, queridos hermanos? Bueno, porque el pueblo de Dios será y es perseguido. Entonces, lo que tenemos que hacer en este tiempo es fortalecernos, porque ser fuertes es nuestra única opción. Y para que no queden dudas, vamos a pasar rápidamente por un par de textos en las Escrituras. El primero es las buenas nuevas según Juan, el capítulo 15, el versículo 20. Jesús dice ahí, el esclavo no es mayor que su amo. Si ellos me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Y en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 12, versículo 12, inspirado el apóstol escribe, de hecho, todos los que desean vivir con devoción a Dios en unión con Cristo Jesús, también serán perseguidos. Entonces, la verdadera lucha es hoy fortalecernos para la persecución en distintas variedades. Y no se trata de que puede ser que sean perseguidos o tal vez podamos ser perseguidos. La realidad es cuándo es que comenzaremos a experimentar la persecución en nuestro caso. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? De repente, cuando escuchamos la palabra persecución, puede que vengan sentimientos automáticos negativos en nuestra mente y corazón. Pero debemos concentrarnos en cómo Jehová ayuda a su pueblo, cómo lo ha ayudado en el pasado y cómo le ayuda en el presente a ser fuertes en medio de la persecución. Este texto, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 12, en la segunda parte, dice, cuando nos insultan, bendecimos. Cuando nos persiguen, aguantamos con paciencia. El apóstol Pablo no solo dice, aguantamos, él dice, aguantamos con paciencia. Y eso le da un enfoque diferente al asunto de aguantar, un color diferente, una perspectiva diferente. ¿No es cierto? En la actualidad hay 186 hermanos o hermanas en 26 países que están sufriendo persecución. ¿Cuál es la situación del pueblo de Dios hoy? Al ver el siguiente video, tomen nota, por favor, de las diferentes clases de persecución que estamos experimentando. Es difícil de explicar lo furioso que se ponía mi esposo conmigo, solamente porque era testigo. Yo no quería que se enojara, no quería discutir. Quería que nuestro matrimonio funcionara. Algunas veces me levantaba en medio de la noche y me metía en el baño a terminar de estudiar un artículo de la Atalaya. Ese era un lugar seguro. Yo no tenía una familia feliz, no podía llevar a mis hijos a las reuniones ni pasar tiempo con otros.
así que sentía que no era una buena testigo. Cuando alguien llamaba y preguntaba por la hermana Crosby, solo eso era la chispa que encendía la ira de mi esposo. Había días que quería morirme. Pensaba que sería más fácil si estuviera muerta. Gracias al ejemplo de mi padre y lo que había aprendido de la Biblia, antes de bautizarme ya tenía claro que ser neutral era lo correcto. Así que cuando llegó el momento, me negué a hacer el servicio militar. Recibí una sentencia de 2 años y me llevaron a la cárcel. Pensé que estaría con más hermanos, pero en aquella cárcel no había ni uno. Estábamos muchos presos juntos en una misma celda. A veces me sentía muy triste, muy mal. Слава, а ты в курсе, что иговисты ведут антисоветскую пропаганду? Слава, ну встань. Cuando estaba en la escuela, los profesores me presionaron mucho. Como mi mamá era testigo, a menudo nos amenazaban con llevarnos a mis hermanos y a mí a un orfanato. Tengo un hermano menor y una hermana mayor. La obra de los testigos de Jehová estaba prohibida, así que teníamos que tener mucho cuidado. Entraron en la casa y estuvieron registrándola durante 12 horas. Después, a Alexina se la llevaron a un centro de detención temporal y a mí estuvieron interrogándome hasta las 2 de la mañana. Les dije que tenía una enfermedad grave y que necesitaba comer algo, pero ellos no lo permitieron. Pasamos 4 meses sin vernos. Es evidente que algunos sufren persecución por los gobiernos, otros sufren persecución en la escuela, otros allí mismo en su propia casa. Nota lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 12, que examinábamos hace unos segundos. Cuando nos persiguen, aguantamos con paciencia. ¿Qué quiere decir exactamente eso? Bueno, aunque podemos buscar algunas definiciones en el diccionario, vamos a utilizar la Biblia y vamos a utilizar 3 referencias en los que la raíz de la palabra griega aguantar con paciencia aparece. Y eso nos va a ayudar a entender cabalmente lo que significa la expresión. Así que vamos a estudiarla. ¿Están listos? Pues nuestro primer texto es Colosenses, el capítulo 3, el versículo 13. Pero les presento un reto. Trate de averiguar en ese texto dónde está la raíz de la palabra aguantar con paciencia. El texto dice así: sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro.
Jehová los perdonó con generosidad a ustedes. Así que hagan ustedes igual. ¿Dónde está la raíz de la palabra griega aguantar con paciencia? Sigan soportándose. Ahí está. Y eso es lo que hacemos, hermanos, ¿no es cierto? Soportamos una variedad de imperfecciones en nuestros hermanos. Y para decir la verdad, también ellos aguantan un montón de imperfecciones en nosotros. Pero si pudiéramos ayudarles a eliminar esas imperfecciones, la vida no sería más fácil. Sin embargo, tal y como ellos no pueden quitarnos las nuestras, nosotros tampoco las de ellos. Tal vez los superintendentes de la atalaya piensen en esta situación, porque es probable que la hayan vivido. Ahí le da el comentario a una hermana, y la hermana empieza su comentario, 30 segundos, 1 minuto, y se impulsa la hermana. Y cuando ya usted cree que está a punto de aterrizar, vuelve y se impulsa. ¿Qué hacemos, hermanos? Aguantamos con paciencia. Ahora, ¿puede ver la analogía? Tal y como tenemos que aprender a soportar o a aguantar con paciencia las imperfecciones de nuestros hermanos, también tenemos que aprender a aguantar con paciencia la persecución cuando nos toque. Ve mi pelo blanco, ¿verdad? Escuche este consejo. Créame que cuando le digo que en la vida tenemos que aprender a aceptar cosas que no podemos cambiar, es porque tenemos que aprender a aceptar cosas que no podemos cambiar. Y así sucede con la persecución. No hay nada que podamos hacer para cambiarla. Vendrá, nos tocará. Segunda referencia, Isaías, el capítulo 42, el versículo 14. Isaías 42, 14. Pero antes de leerlo, quizás algunos estudiantes de la Biblia de muchos años estén diciendo, hermano Cadena, pero usted va a explicar un texto de las escrituras griegas usando un texto de las escrituras hebreas. ¿Cómo así? Les explico por qué estamos usando este texto de Isaías 42, 14, que está en las escrituras hebreas. Mire, cuando se preparó la famosa traducción de la Biblia, llamada la Septuaginta, que era una traducción del hebreo antiguo al griego, los traductores hicieron algo curioso. Escogieron la misma raíz de la palabra hebrea y la tradujeron al griego. Curioso, ¿verdad? Pero no es la única curiosidad de este texto de Isaías. Cuando llegue allí a buscarlo, observará que tiene unas comillas. En español, esas comillas representan que alguien ha dicho algo. ¿Y quién es el que habla aquí en este texto? Es Jehová Dios mismo. Y mire lo que él dice. Y trate de encontrar la raíz de la palabra griega, aguantar con paciencia. Lea así el texto. He estado callado por mucho tiempo. Permanecí en silencio y me contuve. Voy a gemir y jadear y resoplar al mismo tiempo,
como una mujer que está dando a luz. ¿Dónde está la raíz de aguantar con paciencia en este texto de las Escrituras hebreas que se pasó a las Escrituras griegas? Me contuve. ¿Sí? Jehová se ha contenido. Jehová también ha demostrado aguante al contenerse por causa de los pecadores y más por los pecadores impenitentes. Por eso, Él se ha contenido hasta el día de hoy. Entonces, Jehová también aguanta con paciencia. ¿Y qué hay del caso del Hijo de Dios, Jesucristo? Bueno, vamos a la tercera referencia, porque hay una pregunta aquí que hace Jesús, que en parte de esa pregunta vamos a encontrar la misma raíz griega de la palabra aguanta, paciencia. Vamos a ver si la descubre. Mateo capítulo 17, versículo 17. Las buenas nuevas, según Mateo, capítulo 17, versículo 17, dice: en respuesta Jesús dijo: esta generación retorcida y sin fe, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlos? La palabra tener que soportarlo contiene esa misma raíz griega de aguantar con paciencia. Y nos ayuda a entender cómo el Señor Jesucristo mismo también aguantó con paciencia. Imagínense, aguantó a aquellos pecadores sin fallarle a su Padre, sin vengarse de ellos y sin siquiera guardar resentimiento. ¿Sí? Tal vez ustedes recuerden Lucas 23, 34, cuando Jesús mismo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La Atalaya me explicó en el 2021, concretamente el mes de abril, que probablemente el Señor Jesucristo se refería a aquellos romanos que estaban atravesando sus manos y pies con clavos. Lo estaban torturando y Jesús los perdona. No toma venganza. Y eso es lo que tenemos también nosotros que aprender, a no tomar venganza. Fíjese en el siguiente video cómo nuestros hermanos demuestran que aguantan con paciencia. Cada mañana oraba para poder aguantar esta prueba. Hacerlo me ayudaba a sentir paz. Después de una sesión en el tribunal, mientras estaba esperando para ir a mi celda, conocí a una joven que también estaba presa. Estuvimos hablando sobre el nombre de Dios y me dijo: espera, lo voy a anotar aquí por detrás de este papel para que no se me olvide. Después de pasar por el control, la muchacha me dijo: la guardia que me revisó vio el papel con el nombre de Dios. Y le dije: no te preocupes, ahora ni la guardia ni tú olvidarán ese nombre. Oré mucho para poder hacer las cosas bien y entendí por qué perdonar forma parte de la oración del Padre Nuestro. Y es que no siempre quieres perdonar, pero necesitas hacerlo, tienes que hacerlo.
y Jehová te ayuda cuando se lo pides. Las reuniones y el estudio, aparte de la oración, era lo que me mantenía cerca de Jehová. Me hacía sentir que era testigo. Pero ir a las asambleas era muy difícil. Ya solo decírselo a mi esposo era un problema, porque se ponía muy furioso. Nunca sabía lo que me iba a encontrar al volver a casa después de una asamblea. En una ocasión, cuando llegué, él no estaba allí esperándome. Había entrado en la casa un momento, justo los 30 segundos en los que yo llegué y me bajé del auto. Resulta que él llevaba esperando todo el día para enfrentarse a los hermanos que me llevaron y decirles algo. Probablemente nada bueno. Creo que siempre noté la mano de Jehová al llegar a casa. Estaba decidido a aprovechar bien el tiempo. Así es que me puse a estudiar mucho para seguir madurando en sentido espiritual. Le oraba a Jehová, le abría mi corazón. Jehová, por favor, que venga un hermano a mi celda, aunque sea uno solo. Poco después, trajeron a 2 hermanos a mi celda. Los 3 nos esforzábamos mucho por disfrutar de las reuniones. Eso nos ayudó a aguantar. Aunque a veces también surgían problemas entre nosotros. Prácticamente nadie tenía publicaciones en su casa, así que las reuniones eran la única fuente de alimento espiritual. En aquel entonces, nuestro cancionero tenía 337 canciones y yo me las sabía casi todas de memoria. Así que cuando sentía ansiedad o miedo, en vez de darles vueltas a cosas negativas, me ponía a tararear las canciones del reino. Le oraba a Jehová con todas mis fuerzas para mantener la calma con el profesor. Y aunque me regañaba y me bajaba las notas, no lo veía como un enemigo. Tal vez nosotros pudiéramos pensar en cómo fortalecernos ahora para aguantar con paciencia, o en el caso de algunos, seguir aguantando con paciencia algún tipo de persecución. Como vimos, los hay de varios tipos. Mencionemos el primer punto. Sigamos activos sirviendo a Jehová. Sí, la mejor manera de fortalecernos ahora es por medio de permanecer en las reuniones cristianas, permanecer en contacto con nuestros hermanos, asistiendo con regularidad, participando en el servicio del campo, viniendo a las asambleas, escuchando el estímulo que recibimos a través del broadcasting y estar seguros de que Jehová nos va a dar fuerzas en los momentos que lo necesitamos. No tener miedo a lo que venga, porque sabemos que Jehová nos fortalecerá. A propósito de esta idea, tenemos el Salmo 118, 6 y 7. Ese salmo dice: Jehová está de mi parte, no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Jehová está de mi parte. Él es mi ayuda. Miraré triunfante a los que me odian. Número 2. Echemos sobre Jehová nuestras inquietudes, nuestros temores, nuestras ansias, incluso aquellas cosas que pensamos que definitivamente no soportaríamos sin su ayuda,
sin su compasión, su fuerza y su misericordia. La primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 14 dice: si los están insultando por el nombre de Cristo, son felices, porque el Espíritu de gloria, sí, el Espíritu de Dios descansa sobre ustedes. De manera que nunca caigamos en el error de pensar que estamos siendo perseguidos porque hemos perdido la aprobación de Dios. Es todo lo contrario. 3. No se convierta en una persona amargada por causa de la presión, la persecución. Si amargamos nuestro corazón, perderemos el amor que nos caracteriza. ¿Cómo se puede uno enfrentar la persecución sin amargarse? Esta es la clave. Ore por los que lo persiguen. Ore por los que le están haciendo la vida difícil. Jesús les dijo a sus seguidores que amaran a sus enemigos. Y repasamos lo que dice Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 12, versículos 14 y 21. Dice: siempre bendigan que los persiguen. Bendigan, no maldigan. No te dejes vencer por el mal, dice el versículo 21, sino sigue venciendo el mal con el bien. Recuerden, si pensamos negativamente de aquellos que nos persiguen, entonces lo que nosotros pensamos y sentimos lo vamos a exteriorizar. Y en corazón no puede haber amor y odio al mismo tiempo. Tenemos que vencer el odio con el amor. Además, ya sabemos que muchas personas que incluso se han opuesto con el tiempo, y hemos escuchado experiencias en la asamblea, llegan a ser adoradores de Jehová. Y aunque tenemos muchos ejemplos modernos que podemos leer en la Atalaya, tenemos el magnífico ejemplo del apóstol Pablo, un perseguidor que luego se convirtió en perseguido, fiel hasta el final. Y recordemos también que hay beneficios por aguantar las pruebas. Santiago, en el capítulo 1, versículo 2 al 4, nos dice: porque sabe que su fe de calidad probada produce aguante. En el último video de este discurso, fíjese en qué beneficios obtuvieron los hermanos por aguantar con paciencia. Veamos el video. Quizá alguien piense que nos habría ido mejor en el matrimonio si yo hubiera dejado de ser testigo. Y es que hay mujeres que dejan de estudiar porque el esposo está en contra. Pero entonces, ¿dónde queda Jehová? ¿Cómo crees que se siente Él? Cuando confías plenamente en Jehová y sientes que Él te ayuda, eso fortalece tu fe. A veces ves que superas algo que pensabas que no podrías hacer, pero lo logras y comprendes que fue solo gracias a Jehová. Yo seguí adelante, seguí siendo testigo, pude lograrlo. Soy precursora desde hace 13 años y me encanta, disfruto de dar clases de la Biblia, me gusta mucho hablarles a las personas de Jehová, me hace sentir realmente bien y aunque a veces no sean amables, ahí tienen el mensaje, se les da la oportunidad y quién sabe lo que pueda pasar en el futuro. Durante esa época de mi vida aprendí algo muy importante, que las cosas no siempre salen de la manera que uno espera. Ahora soy anciano en una congregación y, como es normal, los ancianos no siempre estamos de acuerdo en todo. En el pasado aprendí a aguantar con paciencia y
y eso me ayuda a resolver los desacuerdos de manera pacífica y a no convertirme en un obstáculo para los hermanos. El aguante y la paciencia también me han ayudado a tener una vida de familia feliz y en paz, con mi esposa y mis 2 hijos, incluso cuando surgen problemas. Mis hijos ahora están prestando servicio civil alternativo. Cuando los veo defender su fe con valor en los tribunales, me acuerdo de que Jehová siempre nos ayudó a mi papá y a mí cuando estuvimos en prisión. Y con mis 2 hijos hace lo mismo, les da fuerzas para que puedan aguantar. Jehová nos da todo lo que necesitamos para superar los problemas. En la cárcel tuve que aprender a esperar a que Jehová actuara. Me concentré en ser amable con los demás presos y en buscar siempre oportunidades para predicarles. Jehová me ha ayudado a entender que este no es el momento de compadecerse de uno mismo, sino de pensar en los demás. Cuando estás ocupado sirviendo a Jehová, el tiempo pasa volando. A mediados de los 90, mi esposa y yo fuimos a visitar a mis padres. Un día iba por un parque de camino a una tienda y de repente me crucé con el que había sido mi profesor de historia. Él bajó la cabeza, estaba a punto de llorar y me dijo: Iván, yo me porté muy mal contigo y aún así te acercas a saludarme y me tratas con cariño. De aquello aprendí que es muy importante recordar quién es el que nos persigue en realidad. No es la gente, es Satanás. Él es quien nos usa. En una ocasión, Jesús dijo de ciertas personas: no saben lo que hacen. Yo creo que eso le pasó a él. Mi profesor de historia no sabía lo que estaba haciendo en aquel tiempo. Pero estoy convencido de algo. Está claro que si tú haces las cosas bien, los resultados van a ser buenos. Eso es lo que yo he visto. Solo tienes que esperar un poco. Me parece a mí, busquen con ustedes mismos. Hemos visto que nuestros hermanos que pasan por presiones y persecuciones de diferentes tipos y clases, al final se les nota más firmes, más fieles y más fuertes, ¿no es cierto? Y es que resulta ser así. Y estos hermanos que aguantan presiones y persecuciones son nuestros ejemplos. El apóstol Pablo dijo a los tesalonicenses que hablaba con orgullo de ellos debido a su aguante. En esta sala también tenemos muchos hermanos que han aguantado. ¿Y qué tal si les damos un fuerte aplauso de orgullo, de alegría por su valor a todos los que están aguantando fielmente? Gracias, hermanos, por su ejemplo. Ahora, algunos puntos finales antes de terminar. El apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 3, nos recuerda que debemos estar orando por los que están en prisión, como si nosotros estuviéramos en prisión con ellos. No olvidemos en nuestras oraciones a estos fieles compañeros de fe. Segundo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, dice que debemos orar por los reyes, por todos los que ocupan altos cargos, para que podamos seguir llevando una vida tranquila y calmada, con total devoción a Dios.
El tercer punto es que al aguantarnos, realmente nos preparamos para el nuevo mundo, porque sabemos que por medio de nuestro aguante, por medio de nuestra perseverancia, recibiremos el cumplimiento de las promesas. Entonces, cuando te toque a ti y cuando me toque a mí, recordemos la consigna: permanezcamos resueltos a aguantar la persecución y aguantarla siempre con paciencia. Prepararnos para el día de Jehová. Y en el párrafo 15, comprueben todas las cosas. Así que comencemos este análisis. Un grupo de hermanos se ha preparado para darle respuesta, comentario, lectura a los textos bíblicos y vamos a disfrutar del mismo. Así que analicemos la pregunta del primer párrafo. ¿Qué debemos hacer para sobrevivir al día de Jehová? Hermana Eliana Santiago. Para sobrevivir al gran día de Jehová, tenemos que prepararnos desde ya. Jesús nos advirtió en Lucas 12:40 que ese día vendría cuando menos lo esperemos. Y en Mateo 24:21 que sería una gran tribulación como la que nunca ha vivido y nunca más habrá. Así que esta preparación no es algo que solo tenemos que hacer hoy, sino es algo continuo. Muchas gracias, hermana Santiago. Y ese término del día de Jehová, ¿de qué se trata, hermano Omar Santiago? Como bien menciona el párrafo, el día de Jehová se refiere a un periodo en el que Jehová ejecuta la destrucción de sus enemigos. En los textos citados, por ejemplo, Isaías 13, 1 y 6, se habla de la destrucción que Jehová iba a traer sobre la nación de Babilonia. Y de igual forma, en Sofonías 1:8, habla de la destrucción o el ajuste de cuentas que iba a tener con aquellos israelitas infieles. Muchas gracias, hermano Santiago, por explicarnos qué es ese término del día de Jehová. De hecho, el ladrón cuando roba lo hace rápidamente y aprovecha incluso la oscuridad de la noche porque él sabe que nadie lo está esperando. Entonces, si fijamos ahí en 1 Tesalonicenses 5:2, se compara el día de Jehová a un ladrón en la noche, porque es que va a llegar rápidamente, nos va a tomar por sorpresa a todos nosotros, incluso hasta sus seguidores se van a sorprender de lo rápido que esto va a ocurrir. Muchas gracias, hermana Díaz. Y qué buena comparación de esa. Pablo escribiendo, y también vemos el ladrón que llegó de sorpresa cuando nadie lo esperaba, está robando, mientras el dueño de la casa duerme profundamente. Muy bien, excelente, muy bien, hermanita Guarín. Ahora ya dejamos esa comparación, la del ladrón en la noche. Mire el párrafo 4, la pregunta: ¿en qué sentido viene el día de Jehová como los dolores de parto? Hermana Beverly Guarín. Nosotras que somos madres, especialmente cuando la hija está embarazada, sabemos que ese bebé, aunque el doctor no haya dicho una fecha, va a salir cuando él quiera, inesperadamente. De la misma manera, el día de Jehová, aunque no sabemos ni el día ni la hora en que empezará el día de Jehová, estamos convencidos de que vendrá. Muy bien, muchas gracias, hermana Guarín. Buena comparación. Y los versículos 6 y 7, el hermano Jorge Santiago va a leer para nosotros. Están dormidas casi todas las personas. Hermano José Galera. El mundo está dormido y roncando. Ellos simplemente no pueden hacer nada. Quizás se oye algún ruido cuando tal vez hay algo en el mundo que los sorprende y parecen despertarse, pero enseguida vuelven al sopor del sueño. Y dice aquí el apóstol Pablo que los que están en esa condición no van a sobrevivir a la gran tribulación. Así es que tenemos que pensar nosotros inclusive si estamos somnolientos, si empezamos a tener sueño, porque eso sería grave en nuestra situación. De modo que el consejo aquí es: permanezcamos despiertos. Muchas gracias, hermano Galera. Sin duda que no queremos dormirnos, ¿verdad? Como menciona ahí el texto bíblico.
Mire otra característica de los que no van a sobrevivir al día de Jehová en el párrafo 7. Mire la pregunta del párrafo 7. ¿En qué sentido son como borrachos las personas que Dios eliminará? Hermana Carmen Galera. Los borrachos que tienen cómo reaccionar y toman malas decisiones. Los malvados entonces tienen una acción igual parecida, porque entonces pasan por alto las advertencias de sinceridad y toman entonces un derrotero en su vida que lo puede llevar a la destrucción. Por eso cada uno de nosotros tenemos que estar despiertos, sobrios en el sentido espiritual. Muchas gracias, hermana Galera, muchas gracias. Y fíjense en el término que utilizó la hermana Galera, que está en el párrafo, sobrios. ¿Qué quiere decir estar cansados? Y el tener el casco y la coraza puesta no van a impedir que sintamos los golpes de las dificultades, pero sí nos van a ayudar a suavizar los golpes, protegernos en sentido espiritual y emocional y estar preparados para el día de hoy. Muchas gracias, hermano Mesina. Y si ustedes se fijan, hay una imagen para este párrafo 8 y también para el párrafo 12. Entonces, según esa imagen, ¿qué podemos apreciar en esa imagen que está para los párrafos 8 y 12? Hermana Ana Mesinas. Acá se puede ver una clara distinción. Los soldados que no están preparados se ven relajados, distraídos y apenas tienen puesta su prenda interior. Pero el soldado a la derecha está bien preparado. Trae puesto todo su equipo, tiene la cortina abierta y está pendiente de lo que ve a la distancia. Como está alerta, cuando venga ese ataque, no lo tomará por sorpresa. Muchas gracias, hermana Mesina. Sin duda, si usted mira esa lámina, esos ojos están mirando ahí a la distancia, como muy bien ella describió. Excelente. Ahora pasamos al próximo párrafo, el párrafo 9. Mire la pregunta del párrafo 9. ¿Cómo nos protege la fe, hermano Joaquín Sánchez? Pues la fe, como una coraza, protege nuestro corazón simbólico. En primer lugar, por ejemplo, nos convence de que Jehová premia a aquellos que lo buscan con empeño. Y también nos impulsa a serle fieles a Jesús a pesar de las dificultades, como han demostrado muchos hermanos que se han enfrentado a problemas, por ejemplo, como la persecución o crisis económicas. Tenemos en nuestras publicaciones muchos ejemplos de hermanos que han hecho eso. Por ejemplo, en la serie de artículos se ofrecieron para ayudar de la revista La Atalaya. Muy bien. Ahí está ese artículo, muchas gracias, hermano Sánchez. Está ese artículo que hace referencia, esta serie de artículos que se hace de referencia sobre cómo se ofrecieron para ayudar. ¿Cuáles de esos artículos le llamó la atención, hermana Rosy Sánchez? Bueno, a mí me gustó la experiencia de una pareja de Colombia. Pues ellos asistieron a una asamblea que se titulaba Mantengan un ojo sencillo. Claro, se analizaron y empezaron a pensar que debían de simplificar su vida. Eso les motivó a reducir los gastos, pero también a aumentar su servicio en la predicación. También, con el tiempo, decidieron mudarse a un lugar de necesidad. Pero claro, eso suponía dejar un trabajo que ganaba mucho dinero. Pero aún así, ellos hicieron esto y en la actualidad están sirviendo de precursores especiales. Muchas gracias, hermana Sánchez. Sin duda que aprendemos mucho de esos artículos, se nos anima a que podamos leer estos artículos. Muchas gracias, hermano Sánchez. Ahora vamos al párrafo 10. La pregunta para el párrafo 10, ¿cómo nos ayuda el amor a Dios y al prójimo? Hermana Madani Sureña. Sí, el amor a Dios nos ayuda a seguir predicando y a continuar confiando en el poder de Dios, aunque surjan dificultades. Como dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1:8. Y el amor al prójimo nos ayuda a amar a las personas que no comparten nuestras creencias. Por eso hacemos todo lo posible por llevarles este mensaje mediante cartas o por teléfono. Así que ese mismo amor que sentimos es el que nos va a ayudar a no dar por perdida a las personas. Más bien, esperamos que algún día cambien y hagan lo que es correcto a los ojos de Jehová, como menciona Ezequiel 18:27. Bien, excelente, muchas gracias, hermana Ureña.
Ahora vamos a dar paso al párrafo 11. Pero antes de hacer la pregunta del párrafo 11, vamos a escuchar la lectura de la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Hermano Eliezer Ureña. Así que sigan animándose unos a otros y edificándose unos a otros, como ya lo están haciendo. Muchas gracias, hermano Ureña, por la buena lectura. Ahora hacemos la pregunta del párrafo 11. ¿Cómo nos ayuda el amor a nuestros hermanos, hermano Ageo Reyes? Bueno, tal como dice la escritura que acabamos de leer, tenemos que mostrarle a nuestros hermanos, darle ánimo y también edificarnos unos a otros. Hay varias maneras que podemos hacer. Por ejemplo, evitando sobre todo decir o hacer algo que hagamos daño intencional a nuestros hermanos. Otra cosa que también nos ayuda a demostrar amor a la hermandad, especialmente en este tiempo, es mostrando el respeto debido a los que dirigen la congregación o llevan la delantera en ella. Y eso es fundamental que lo hagamos hoy en día, especialmente en tiempos que estamos viviendo tan cerca de la gran tribulación. Tal vez en algún momento antes o durante esta no haya contacto ya con el cuerpo gobernante, la sucursal, pues es ahí donde tenemos que seguir la guía e instrucción que nos dan nuestros queridos hermanos ancianos que llevan la delantera en la congregación. Muchas gracias, hermano Ageo. Y eso es un punto bien interesante que se nos menciona en ese párrafo. ¿A quién voy a seguir o a quién voy a obedecer en un momento tan crítico como el que mencionó el hermano Rey? Muchas gracias, hermano Rey. Ahora pasamos al próximo párrafo, párrafo 12. Mire la pregunta del párrafo 12. ¿Cómo protege la esperanza nuestros pensamientos? Hermana Tony Rey. Sí, me hago el cuadro mental de lo necesario que es el casco para un soldado proteger su cabeza. Igualmente para nosotros hace falta proteger nuestros pensamientos y nos ayuda a mantener la actitud correcta de lo que aparentemente ofrece este mundo. Pablo lo comparó a un montón de basura a las cosas del mundo en Filipenses 3:8 y nosotros lo vemos igual. Nada de lo que ofrece el mundo da la calma y estabilidad que produce la esperanza en nuestras vidas personales. Muy bien, muchas gracias, hermana Raymond, por su comentario. Y ahora, en ese mismo párrafo, si usted se fija en el párrafo 12, hay una buena experiencia. ¿Cómo? Ustedes sigan, parece que tengo señal. Vamos. Papá, ¿a dónde vamos? Al campo de refugiados. Usted puede ver cómo los carros cortan unos a otros, pasan, se gritan, se dicen cosas. Usted puede verlo hasta al tomar un elevador o un ascensor en un hotel o un edificio. ¿Ha visto cuántas veces presionan el botoncito para que baje el elevador y por fin se abra su puerta? O incluso si va al supermercado